Muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Una bendición estar aquí una vez más con ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida y la salud que nos da. Ya que estamos mire, estamos en la semana de la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Una de estas celebraciones que nosotros vamos a estar mirando, vamos a estar estudiando durante el marco de esta serie de mensajes que hemos titulado las festividades del fin del año y los cristianos. El significado que tienen estas celebraciones, diferentes celebraciones que empiezan desde octubre, noviembre, diciembre, y la actitud nuestra como cristianos, como creyentes. Es lo que vamos a ver hoy, específicamente el día de hoy, porque bueno, pues es la semana en el cual está el Día de Acción de Gracias, el tercer jueves de cada noviembre, de cada año. Agradeciéndole a usted la oportunidad que nos da a nosotros de llegar a sus hogares, de estar con ustedes, donde quiera que usted esté, cuando quiera Dios que usted nos mire, agradeciéndole a Dios por la bendición tan grande de poder transmitir estos mensajes y de hablar acerca de él. Nuestra oración siempre es que el Señor nos bendiga a ustedes, a mis hermanos, a mis hermanas también, a nuestros amigos, a nuestros conocidos que nos hacen el favor de mirar estos videos en cualquier parte del mundo, donde quiera que nos miren a cualquier hora. Gracias. Vamos, si le parece, vamos a empezar en oración esta mañana. Si le parece, vamos a acercarnos al trono de gracia, al trono del Señor. Acerquémonos con un corazón humilde y preparado, agradecidos de una gran manera por todo lo que el Señor nos ha dado en este año. Lo bueno y lo malo. Las pruebas, los retos, las tribulaciones, las caídas y los momentos de victoria. Porque todo viene del Señor. Todo viene del Señor. Es un principio que el cristiano aprende a través del tiempo y a través de las circunstancias, a través de los problemas y las tribulaciones. Aprendemos a ser más y más agradecidos. Y yo creo que en una cosa podemos estar de acuerdo, yo y ustedes que nos están mirando, que este año tenemos bastante que agradecerle a Dios. Así que acerquémonos al trono de gracias. Padre Celestial, te doy gracias, mi Señor, por este día. Te doy gracias por la vida y la salud de la cual estamos gozando. Y Padre mío, te ruego, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo hable a través de tu santa palabra y hable al corazón de las personas que necesitan ser agradecidos. Te pido por aquellos, Padre Celestial, que no te conocen, por aquellos, Padre Celestial, que no tienen un conocimiento tuyo, que hoy, Padre Celestial, sea el día en el cual quieran a conocerte, que a través del poder de tu Espíritu Santo se den cuenta que te necesitan a ti. Te pedimos por todo esto, Padre Celestial, agradeciéndote un día más de vida y de salud. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, haciendo un poquito de historia, miremos un poquito la historia. Esta celebración del Día de Acción de Gracias, aquí en Estados Unidos, viene desde la fundación de esta nación, de esta gran nación. Desde que antes que fuera un país independiente, cuando era una colonia todavía de la corona británica, era parte del imperio británico. Los orígenes vienen con los primeros inmigrantes a América, al norte de América, a la área que ahora es conocida como Nueva Inglaterra, a la área de Boston, de Virginia. Esa área es donde llegan este grupo de inmigrantes, lo que se le llama los peregrinos. Se empiezan a denominar así porque la mayoría de ellos eran miembros de una denominación llamada, eran puritanos, era en particular su rama del cristianismo a la cual ellos pertenecían. De Inglaterra, ellos salen de Inglaterra no en busca de oro o de riquezas o de gran nombre, como la mayoría de los exploradores y los primeros colonos que llegaron al sur de América, al norte de América, Centroamérica y Sudamérica, de parte de los españoles, de la corona española y el imperio de Portugal, no con un deseo de aventura, no con un deseo de riquezas. Eso ya sería después. Ya después las diferentes oleadas de inmigrantes vendrían con ese deseo aquí al norte de América. Pero ellos vienen simplemente por el deseo de tener libertad religiosa. Durante aquel tiempo,
había habido una gran fractura en la iglesia protestante en Inglaterra. Inglaterra había desarrollado, creado e institucionalizado su propia iglesia, que sería la iglesia conocida como la denominación anglicana o la iglesia de Inglaterra. Era dominada por el rey. El rey era la figura que tenía todo el poder, no tan solo en las cosas del gobierno, sino también en las cosas de religión, aunque no lo creyera, aunque no lo creamos o no lo entendamos. Así eran las cosas en los años 1600 en Europa. Los puritanos, este grupo de puritanos, no soportaron mucho la intolerancia de la iglesia de Inglaterra, de los anglicanos, que igual que otros grupos perseguían y no toleraban una diferente manera de adorar a Dios que no fuera la suya. Los puritanos, un grupo de ellos, inmigra hacia Holanda, que es donde encuentran refugio y tienen la libertad de poder adorar a Dios en su particular manera de hacerlo. Los puritanos son un grupo que ellos eran la manera en la cual ellos miraban la religión era una manera pura, por decirlo así, la interpretación pura y directa de las escrituras, y esto reflejaba su manera de vivir, su manera de pensar y su manera de ser. Durante esta época, por aproximadamente el año de 1619-1620, Europa está dividida entre dos grandes. La cristiandad está dividida en dos grupos, el catolicismo y el protestantismo, y están en medio de constantes guerras religiosas, persecuciones, masacres, matanzas, odio. Es algo que nosotros no podemos a lo mejor entender hoy en día. Nosotros no mataríamos o atacaríamos o usaríamos la fuerza en contra de una persona que no piense igual que nosotros, que no adore a Dios igual que nosotros. Pero en los años 1600 así era. En los años 1600 así era. La iglesia cristiana en muchos aspectos estaba siendo perseguida. Cuando a este grupo de puritanos, ellos miran tienen la oportunidad, se les da la oportunidad de ir a un lugar diferente, a un país diferente, a empezar una vida diferente y sobre todo tener la libertad de adorar a Dios sin ningún problema, con libertad, independientemente la toman. Y se les da la oportunidad, tienen la oportunidad de, a través de una compañía inglesa, que era la compañía de Virginia, que ya había mandado a diferentes colonos a lo que ahora es el estado de Virginia en el año 1607, que habían tenido algo de éxito, pero sabían que era un viaje peligroso, sabían que era un viaje sin regreso, muy pocos de ellos regresarían, sabían que era un viaje que les iba a cambiar la vida por completo, pero ellos toman esta decisión de irse, de venirse, contratan los servicios de un capitán, alguien que piloteara un barco, no tienen muchos recursos, no compran un barco grande, compran un pequeño, que se le llamaba pequeños barcos cargueros. Era un barco, el Plymouth, en Plymouth era de donde salieron, en Inglaterra, iban a llegar a América, salen de Plymouth y ahí contratan los servicios de un capitán y su barco, que se llamaba el Mayflower. En ese barco vienen, el grupo original era 102 peregrinos, hombres, mujeres y niños. La mitad de ellos morirían en la travesía. Hubo dos epidemias, una de disentería, la otra de escorbuto. Morirían ellos en el camino. Sobrevivirían a ellos al llegar a América debido a las corrientes, debido a los problemas de clima. Llegarían más hacia el norte de donde ellos querían llegar. Ellos querían llegar a una parte más cálida. No es así. Ellos terminan llegando a una parte del norte de América que se le llamaría Plymouth Rock, donde ellos desembarcarían y donde pondrían su primer campamento, su primer poblado.
sería un año, esto pasó en el año 1620. Ellos al llegar allí, lo primero que hicieron fue darle gracias a Dios. Fue un año muy difícil por el clima, llegaron en un tiempo ya el invierno sobre ellos, más perecerían durante ese invierno, un invierno muy duro, pero fue simplemente la providencia y la gracia de Dios que los permite seguir adelante, que permite que ellos sobrevivan. Uno de los eventos que demuestran la mano de Dios en su trayecto, en su camino y la vida de esta colonia es que encuentran un indígena llamado Escuanto que llega con ellos, se pone en contacto con ellos, y este indígena habla inglés. Escuanto había sido hecho cautivo por los españoles años antes, había sido llevado como esclavo a Europa, había sido vendido como esclavo en Inglaterra, en España, comprado por una familia británica, inglesa. Se lo llevaban a vivir a Inglaterra. En Inglaterra le enseñan el inglés, le enseñan a escribir, le enseñan a leer, porque ellos le quieren compartir la palabra de Dios. Y él acepta el cristianismo. Eventualmente le dan su libertad y eventualmente él regresa a América, porque él quiere regresar a su tierra con los suyos. Cuando él regresa a su tribu, es cuando encuentra que su tribu ha perecido por una epidemia y por guerras entre diferentes tribus. Su tribu ya no está, su pueblo ya no está, sus seres queridos ya no están. Pero hay un grupo de colonos también, de personas que vienen de Inglaterra que hablan inglés como él, pero más importante, que tienen su misma fe. Escuanto y otros, y los peregrinos, los puritanos, establecen una amistad que duraría toda la vida. Guiar, esto es parte de la providencia, no son casualidades. Qué casualidad tan grande, ¿verdad? Nosotros como creyentes sabemos que las casualidades no existen. Nosotros entendemos que esto lo hizo Dios, no solamente que hablara inglés, sino que también creyera igual que ellos, tuviera la misma fe que ellos. Empiezan una amistad. Él los pone en contacto con diferentes grupos de indígenas, de indios en esa área, que eran pacíficos, que estaban dispuestos a tener una relación económica de comercio con los colonos y aprender de ellos. Hay una amistad, se desarrolla una amistad. Después de un año, a finales del año 1621, cuando se celebra un año de que ellos habían llegado allí a la colonia, que habían llegado a América, que habían establecido su primera colonia, ellos deciden celebrarlo con 3 días de festividades, 3 días de celebraciones. Esto ya era en el mes de diciembre del año de 1621. Lo comparten esta celebración con sus amigos indígenas, con aquellos que habían ayudado, que los habían acogido y que les habían enseñado cómo vivir, cómo debían ellos, podrían vivir de una manera más cómoda, mejor, aquí en el norte de América, allí donde ellos estaban. Así es como empieza, así es el origen de esta celebración. Eventualmente, a través de los años, constantemente se celebraban días de acción de gracias. No es la única vez, no es la primera vez, porque ya se había celebrado en el año de 1607. Los colonos que habían llegado a Virginia anteriormente, ellos habían celebrado, ellos le habían dado gracias a Dios también, por las bendiciones, la protección que el Señor les había dado. Pero esta es la primera vez que es un carnaval, que es una celebración, totalmente hecha para agradecer a Dios, pero también para compartir. No nada más era entre ellos, era entre toda la comunidad, incluyendo los indígenas. Esa es la diferencia. Desde ahí en adelante constantemente se abría estas celebraciones. En el año de 1789, cuando las colonias se independizan, las 13 colonias se independizan y se convierten en lo que es ahora los Estados Unidos de América, el primer presidente, George Washington, establece el primer día, ese año, el primer día nacional de acción de gracias.
Pasarían varios años después, hasta aproximadamente el año de 1863, cuando se empieza a hacer de una manera anual. Cada año se va a hacer esta celebración. Por mucho tiempo, el significado del Día de Acción de Gracias así va perdiendo el significado del Día de Acción de Gracias. Había un nacionalismo en el cual se recordaban las cosas, los orígenes de la nación, como toda nación, como toda civilización, como cada país, buscamos nuestros orígenes, de dónde venimos, quiénes fuimos, los predicamentos, las caídas y los éxitos, las derrotas y los éxitos en el origen de nuestras naciones, y eso buscamos una identidad, y esto fue parte de la identidad estadounidense. Encuentran ellos el significado de por qué son lo que son, por qué la nación de Estados Unidos es así, y uno de estos grandes significados es que son grupos de inmigrantes, grupos de colonos que a través de muchos años de esfuerzo, de trabajo, de peligros, de tribulaciones, gracias por la mano de Dios y la protección divina, son lo que son. Constantemente el reconocer que Dios nos ha ayudado a nosotros a ser lo que somos, a tener éxito, sin importar las tribulaciones, se nos olvida. Es por eso que la palabra de Dios nos dice a nosotros que constantemente seamos agradecidos. A nosotros como creyentes, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida quiénes somos ahora, lo que éramos antes y por qué ahora somos diferentes. Pero la palabra de Dios constantemente nos dice a nosotros que seamos agradecidos en todo. Acompáñenme, por favor, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, en la sección, desde el versículo 2 en adelante, la sección en la cual Pablo está exhortando a los tesalonicenses. Los está exhortando a que continúen adelante, a que se mantengan firmes, sin importar las tribulaciones, y que haya ciertos elementos en su vida que se conviertan en un hábito. Una práctica que se convierta en un hábito. Una práctica se convierte en un hábito cuando se hace constantemente. Constantemente. Y estas prácticas tienen que estar en la vida del cristiano. Nos hacen mejor como cristianos. Nos ayudan a madurar como cristianos. Nos mantiene en unión con el Espíritu Santo y cercas con Dios. Especialmente durante los tiempos difíciles. Para ellos ese año de 1620, del 20 al 21, fue un año terrible, de grandes tribulaciones y pruebas y fallas. La mitad de ellos mueren. Y eso sería tan solo el principio de sus problemas, de sus tribulaciones. Pero se mantienen firmes porque ellos creen completamente en sus corazones que es la voluntad de Dios que el Señor los haya traído a través del mar, que los haya establecido allí donde los estableció, que les haya traído un hermano cristiano que los ayudara. La mano de Dios ha estado en todo con ellos durante todo este tiempo. Y ellos son fieles a reconocer esto. Nosotros podemos decir que este año 2020 hace un año terrible. O el peor año de nuestras vidas, que nunca habíamos visto, experimentado tantas cosas. Enfermedades, no tan solo epidemias, pandemias mundiales, muerte, destrucción, problemas económicos, problemas políticos. Todavía estamos lidiando con las consecuencias de una elección. Nosotros decimos, no, este es el peor año de mi vida, este es el peor año. Mucha gente dice eso, nunca había experimentado por esto, sobre todo si hemos pasado por enfermedad, sobre todo si alguno de nuestros seres queridos ha muerto debido a esta pandemia. Es duro, es muy difícil. Y Dios lo sabe. Pero no es la primera ni la última vez que vamos a tener años así. El año 1620 fue un año muy difícil para ellos. ¿Nos acordamos del 9 de septiembre del año 2001? Nosotros sabemos que las cosas de ahí en adelante ya no fueron iguales. No es la primera ni la última vez que pasaremos por estas cosas. Años peores, años más difíciles. 1968 fue más difícil que este año. En 1968 este país estaba hundido en medio de una guerra en Vietnam.
que al final de cuentas cobraría más de aproximadamente 60,000 muertos. Un país dividido, con disturbios, con manifestaciones. En 1968 asesinan al candidato demócrata a la presidencia, Robert Kennedy. En campaña lo asesinan. Mucha gente sentía que este país estaba al borde de la guerra civil. Más sin embargo, no llegamos al precipicio, no se llegó al precipicio. Que no se nos olviden estos aspectos que Dios nos ha enseñado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículo, vamos a empezar en el versículo 16. Dice, estad siempre gozosos. Y estos versículos, la manera en la cual están escritos en el griego original, nos hablan de constantes, de constantes, de que seamos consistentes en estas cosas. Los verbos están en el modo presente y continuo. Se nos dice en el versículo 16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la misma idea está en todos estos versículos y en los que siguen, que constantemente practiquemos estas cosas en nuestras vidas, que estén en nuestras vidas, que no se nos olvide el ser agradecidos. Si nosotros estudiamos un poquito y ya entendemos el contexto en el cual está hablando el apóstol Pablo, estas cosas son las que él sabe que Dios quiere que haya en él y en los demás, y que se enseñen estas cosas a las iglesias, a las nuevas iglesias. El orar constantemente, en darle gracias a Dios constantemente, sin importar las circunstancias. Pues al pasar de los años, al pueblo estadounidense ya se le habían olvidado muchas cosas. Al pueblo estadounidense ya se le habían olvidado las razones por las cuales teníamos que estar agradecidos, tal vez. Y luego llegó uno de esos años, el año de 1860, una elección muy contendida, una elección muy difícil. El país ya estaba muy dividido por un asunto que era la esclavitud. Más de 7 estados en el sur de Estados Unidos tenían esclavos y se mantenía esta institución de la esclavitud. En el sur de Estados Unidos, en el norte, en el oeste, no. Pero al estar creciendo los estados en el medio oeste, al estarse creando nuevos estados, al estarse expandiendo Estados Unidos, ahí estaba el asunto, la institución de la esclavitud. Ya había habido mucha división, ya había habido muchos problemas, ya estaba creciendo un odio terrible entre la gente. Habían tenido un presidente, el presidente Buchanan, antes de 1800, que fue el presidente del año de 1860. Había sido presidente durante estos años anteriores a 1860, los años 1850, años muy difíciles de mucha división, de mucho odio entre dos grupos, los que estaban a favor de la esclavitud, los que estaban en contra de la esclavitud. Ya se habían ofendido, ya había muerto gente por este problema. Ya había 2 campamentos, ya los estados del sur habían dicho que si el candidato republicano, el primer presidente republicano de este nuevo partido, el partido republicano, que uno de sus bases fundamentales del partido republicano era darle la libertad a los esclavos, terminar la esclavitud en Estados Unidos. Era parte de las propuestas políticas de este nuevo partido republicano. Los demócratas en el sur de Estados Unidos, en los estados del sur, ellos habían dicho que si el candidato de los republicanos era Abraham Lincoln, ellos no iban a votar, ellos no iban a participar y no iban a aceptar los resultados de la elección. Y no iban a aceptar la presidencia de él porque ellos sabían que él creía firmemente en la libertad de los esclavos. Un año muy difícil.
un año muy difícil, muchos problemas, ya habían muerto gentes de los dos lados, ya se habían ofendido, ya se habían dividido, había problemas económicos. El presidente Buchanan de aquel tiempo es considerado uno de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos, una persona incompetente que no hizo absolutamente nada por tratar de parar las divisiones. Un año muy difícil, una época muy difícil. Al año siguiente, después de que el presidente Lincoln gana las elecciones y se convierte en el primer presidente republicano en la historia del Partido Republicano, los estados del sur no participaron, no lo aceptaron. Al año siguiente, en 1861, se empiezan a declarar su independencia y unirse en un país separado, los Estados Confederados de América. Para el año siguiente, 1861, empieza la guerra civil, que duraría 4 años y costaría más de 500,000 de vidas. Las cosas se pueden poner peores. Las cosas se pueden poner peores en la vida de uno. Las situaciones pueden empeorar. Pero no podemos dejar de ser agradecidos. No podemos dejar de darle gracias a Dios por lo que viene en nuestras vidas. Porque esto nos va a moldear a nosotros. Esto nos va a cambiar a nosotros. Déjele leo esto. Durante este tiempo de la Guerra Civil Estadounidense, en el año de 1863, otro año muy difícil durante la guerra. Ya habían muerto cientos de miles de personas, la destrucción era terrible, la situación económica era terrible. Imagínense una guerra civil. Después de una de las batallas más significativas de la guerra civil, que fue en julio del año de 1863, después de la batalla de Gettysburg, que esta batalla decidió la victoria del gobierno federal de los estados del norte en contra de los estados del sur. De ahí en adelante los estados del sur iban a ser completamente derrotados, se les iba a dar la libertad a los esclavos iban a ser libres y se iba a mantener Estados Unidos unido, se iba a mantener la unión. Después de esta batalla de Gettysburg, en la cual 60,000 personas, 60,000 hombres pierden su vida, el presidente Lincoln hace un discurso allí en Gettysburg, uno de los discursos más importantes de la historia, no tan solo de su presidencia, sino de la historia. Un discurso en el cual él habla de la unión que debe de haber entre los estadounidenses. El estadounidense siempre hará las cosas correctas. Aunque echen a perder algo, siempre regresarán a hacer lo correcto. Siempre van a tratar de hacer lo correcto. Eso está en el espíritu estadounidense. De eso habla Lincoln en este mensaje en Gettysburg. Pero después le comenta algo a un amigo de él, le platica algo a uno de sus amigos. Él, al estar pasando después de la batalla de Gettysburg, en ese lugar, él después de estar en ese lugar y ver miles y miles de muertos a su alrededor. Se estaban haciendo las tumbas, se estaban enterrando a los muertos. Después de ver hileras tras hileras de muertos, de hermanos, de amigos, de estadounidenses que se habían matado entre sí, él dedicó y rindió su vida a Jesucristo. Y lo explicó de esta manera, le comparte a un amigo después, le dice: cuando yo dejé Springfield para asumir la presidencia, Springfield, Illinois, de donde él venía originalmente, para asumir la presidencia, yo le pedí a la gente que orara por mí. Yo no era cristiano. Cuando enterré a mi hijo, y después de enterrar a mi hijo y de pasar diferentes pruebas y tribulaciones en mi vida, yo todavía no era cristiano. Pero cuando fui a Gettysburg y miré las tumbas de miles de soldados, fue entonces
en ese lugar, que yo rendí mi vida y mi ser por completo a Jesucristo. Ha sido un año muy difícil para todos, este año 2020. Entendamos que Dios está en control de esta situación, ha permitido que estas cosas estén pasando en nuestras vidas y que a través de estas circunstancias nosotros o nos acercamos a Dios más, rendimos nuestras vidas a Dios o nos apartamos de Él. Y nosotros como creyentes, o nuestra fe se fortalece y crece, o nos empezamos a apartar de Él. Es por eso que el apóstol Pablo les dice constantemente a los tesalonicenses que constantemente estén alegres en su fe, que constantemente que oren sin cesar, y en el versículo 18, dad gracias en todo, en lo bueno y en lo malo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque Dios sabe qué es lo que necesitamos durante los tiempos de prueba. Yo no sé lo que va a pasar en el año 2021, pero Dios sí sabe. Yo no tengo ningún control acerca de lo que va a pasar en mi vida y en la vida de mi familia en el año 2021, pero Dios sí sabe. ¿Qué nos hace saber a nosotros y sobre qué sí tenemos control? Sobre la que Dios quiere que sea para nuestras vidas. Entendemos y sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y una de estas es que seamos agradecidos en todo. Oremos esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias a ti por todo lo que nos has dado. Yo te doy gracias por tu santa palabra, mi Señor. Y yo te ruego que bendigas este mensaje, que sea para tu gloria y que no se nos olvide, Padre Celestial, en aquel momento cuando estemos reunidos, cenando con nuestros seres queridos, que nos acordemos de ti y de todo lo que nos has dado y que seamos agradecidos siempre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más adelante, primeramente Dios, vamos a ahondar un poquito más acerca de esto, vamos a hablar un poquito acerca más de esto y lo que el Señor tiene para nuestras vidas y las cosas por las cuales nosotros siempre tenemos que darle gracias, apuntando a lo que se acerca, a la celebración que viene después de Acción de Gracias, que ya es en diciembre y que es la Navidad. Nuestra actitud, las cosas cristianas, lo que tiene el cristianismo, lo que no es cristiano, las tradiciones paganas, las tradiciones mundanas y nuestra actitud como creyentes. Así que les pido sus oraciones y les pido que cuando estemos reunidos en estos próximos días, este jueves, cuando estemos celebrando el Día de Acción de Gracias, que nos acordemos de lo que Dios ha hecho y seamos agradecidos con Él. Muchísimas gracias, que el Señor nos bendiga y nos vemos en el próximo video.